Para ti, cabrón, porque lo eres, porque la has humillado, porque la has menospreciado, porque la has golpeado, abofeteado, escupido, insultado, porque la has maltratado. ¿Por qué la maltratas? Dices que es su culpa, ¿verdad? Que es ella la que te saca de tus casillas, siempre contradiciendo y exigiendo dinero para cosas innecesarias o que detestas, detergente, bayetas, verduras. Es entonces, en medio de una discusión, cuando tú, con tu método de disciplina, intentas educarla para que aprenda. Encima lloriquea, si además vive de tu sueldo y tiene tanta suerte contigo, un hombre de ideas claras, respetable. ¿De qué se queja? Te lo diré. Se queja porque no vive, porque vive, pero muerta. Haces que se sienta fea, bruta, inferior, torpe. La cobardas, la empujas, le das patadas, patadas que yo también sufría. Hasta que el último día. Eran las 11 de la mañana y mamá estaba sentada en el sofá. La mirada dispersa, la cara pálida, con ojeras. No había dormido en toda la noche, como otras muchas, por miedo a que llegaras, por pánico a que aparecieses y te apeteciera follarla, hacer el amor, dirías, o darle una paliza con la que solías esconder la impotencia de tu borrachera. Ella seguía guapa a pesar de todo, y yo me había quedado tranquilo y confortable, con mis piernecitas dobladas. Ya había hecho la casa, fregado el suelo y planchado tu ropa. De repente suena la cerradura. Su mirada se dirige hacia la puerta y apareces tú, la camisa por fuera, sin corbata y ebrio, como tantas veces. Mamá temblaba y yo también. Ocurría casi cada día, pero no nos acostumbrábamos. En ocasiones ella se había preguntado, ¿y si hoy se le va la mano y me mata? La pobre creía que tenía que aguantar. En el fondo pensaba que en parte era culpa suya, que tú eras bueno. Le dabas un hogar y una vida y en cambio ella no conseguía hacer siempre lo que tú querías. Yo intentaba que ella viera cómo eres en realidad. Se lo explicaba porque quería huir de allí, irnos los dos. Mas, desafortunadamente, no conseguía hacerme entender. Te acercaste y sudabas. Todavía tenías ganas de fiesta. Mamá dijo que no era el momento ni la situación. Suplicó que te acostases, estarías cansado. Pero tu realidad era otra. Crees que siempre puedes hacer lo que quieres. La forzaste, le agarraste las muñecas, la empujaste y la empodraste contra la pared. Como siempre, al final, ella terminaba cediendo. Yo a mi manera gritaba, decía, «Mamá, no, no lo permitas». De repente me oyó. Esta vez sí que no. Sujetó tus manos, te propinó un buen codazo y logró escapar. Recuerdo cómo cambió tu cara en ese momento, sorprendido, confuso, claro, porque ella jamás te había negado nada. Me puse contento antes de tiempo, porque tú no lo ibas a consentir. Era necesario el castigo para educarla. Cuando una mujer hace algo mal, hay que enseñarla. Y lo que funciona mejor es la fuerza. Puñetazo por la boca, patada por la barriga una y otra vez. Y sucedió. Mamá empezó a sangrar. Con cada golpe yo tropezaba contra sus paredes. Agarraba su útero con mis manitas tan pequeñas todavía, porque quería vivir. Salía la sangre y yo me debilitaba. Me dolía todo, y me dolía también el cuerpo de mamá. Creo que sufrí alguna rotura mientras ella caía desmayada en un charco de sangre. Por ti nunca llegué a nacer. Nunca pude pronunciar la palabra mamá. Maltrataste a mi madre y me asesinaste a mí. Y ahora me dirijo a ti. Esta carta es para ti, cabrón. Por ella, por la que debió ser mi madre y nunca tuvo un hijo. También por mí, que solo fui un feto a quien negaste el derecho a la vida.